Bienvenidos. Mi nombre es Juan Carlos Durán Cortés y yo soy docente de tiempo completo del Instituto Tecnológico Metropolitano ITM. Y vengo hoy a hablarles de un tema muy especial, un tema que hace referencia precisamente a nuestra propia vida, a lo que hemos hecho, a lo que hemos logrado, a lo que hemos alcanzado. Vamos a hablar de un tema que tiene que ver precisamente con el amor propio. Y cuando hablamos del amor propio, entonces normalmente, casi siempre nos olvidamos de ello. Y casi siempre nos olvidamos porque pensamos que es bueno darle amor a las otras personas, entregar amor a las otras personas. ¿Y a mí qué? Casi siempre estamos pensando que debemos estar esperando que los otros nos den amor a nosotros. ¿Y yo qué? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué podemos definir nosotros? ¿Y cómo lo podemos afrontar? Entonces, siempre hay un amor que es para siempre, el amor propio. Y de eso debemos darnos cuenta, porque nadie nos quiere más que nosotros mismos. Porque nadie más se hace responsable por nosotros mismos. Porque nadie más que nosotros mismos tenemos la elección de poder determinar las cosas cuando pasan. Porque nosotros mismos nos damos cuenta que cuando nosotros definimos nuestras cosas, tenemos la posibilidad de definir también cuánto nos queremos, cuánto nos amamos. ¿Te has visto alguna vez en el espejo y te has preguntado, ¿y quién soy yo? ¿Te alguna vez te has preguntado, ¿qué tanto me quiero? Yo hago la pregunta entonces, ¿cuántas veces en lugar de estar recibiendo un abrazo de alguien, cuántas veces en lugar de yo estarle brindando un abrazo a alguien, yo he hecho lo mismo por mí? Es decir, ¿cuántas veces yo me he abrazado? Tal vez no lo hemos experimentado, pero créanme que es una de las mejores experiencias que puedas tener. Regálate un abrazo y te darás cuenta. Las personas que se sienten negativas y que nada les gusta frecuentemente viven ansiosos y deprimidos. Porque nada les parece. Porque nada es bueno para ellos. Porque todo lo que les pasa en la vida les tenía que pasar. Y casi siempre estamos diciendo es que, claro, me tenía que pasar. Porque yo soy esto, porque soy lo otro, porque no miro más allá, porque la vida me trata mal, porque yo necesariamente tenía que fracasar. Y entonces ahí es cuando empiezan ese tipo de reacciones. Me siento ansioso, me siento deprimido, me siento mal. Y hay frases que normalmente decimos, es que yo no valgo nada, es que yo no sirvo para nada, es que la vida me ha tratado muy mal, es que la vida esto, la vida lo otro, es que mire yo las condiciones en las cuales he tenido que sortear tantas cosas en la vida. ¿Y yo qué he hecho por mí? ¿Qué ha sido de mí? Yo realmente he visto en mi interior, he hecho un análisis. Nada me gusta, porque nada me parece, porque todo es malo. Las cosas son malas, el gobierno es malo, las instituciones son malas, las escuelas son malas, la vida es mala. Y todos tienen la culpa de las situaciones que están pasando. Pero eso sí, yo me lavo las manos, porque yo no hice absolutamente nada. Y ahí es donde empiezan esas situaciones. Que es que cuando ya yo me doy cuenta
que realmente yo sí tenía algo que aportar, entonces me deprimo. Normalmente, las acciones que realizamos se deben a hábitos, a malos hábitos en algunas oportunidades, o a buenos hábitos en algunas otras, pero normalmente suelen suceder que son hábitos. Lo malo es que cuando nosotros miramos hacia adentro, esos hábitos que son dañinos nos merman nuestra autoestima y nos merman nuestra autoconfianza. ¿Qué pasaría si yo en lugar de eso defino las cosas de diferente manera? ¿Qué pasaría si en lugar de eso yo hago que las cosas sean diferentes? ¿Qué pasaría si en lugar de eso yo defino que las cosas no son tan malas como yo pensaría? ¿Qué pasaría si en lugar de eso entonces yo me esfuerzo por hacer las cosas de la mejor manera, para que mi autoconfianza, para que mi autoestima, para que mi autovalía mejoren todos los días? Porque si yo sigo haciendo las cosas como las vengo haciendo, entonces nunca voy a tener buena autoestima. Si yo los malos hábitos que yo estoy haciendo normalmente las voy a seguir haciendo toda la vida, pues entonces toda la vida voy a estar haciendo exactamente lo mismo. Toda la vida voy a estar exactamente igual. Toda la vida voy a estar pensando en que las cosas nunca cambian. Y realmente nunca van a cambiar, porque yo no he tomado la decisión de cambiar. Porque cada vez que me enfrento a las situaciones, tengo una serie de compromisos que hacer, pero no los enfrento. Es mucho más fácil salirme por la tangente. Es mucho más fácil seguir haciendo esos hábitos. Es mucho más fácil cuando yo sé hacer una cosa que aunque yo sepa que no está bien hecha, pues la voy a seguir haciendo porque es lo que sé. La situación es muy distinta, la vida es muy distinta, y cuando nosotros realmente tomamos la decisión de mejorar, allí es donde empezamos a ver grandes cambios en nosotros mismos. Para de quejarte entonces. Deja de quejarte. Asume las responsabilidades de tus acciones. Si no eres feliz, cambia. Cambia aquello que no te gusta. Si no te sientes a gusto, cambia. Cambia por las cosas que te gustan. Si no te sientes pleno, cómodo, para de quejarte y busca una solución. Busca la solución que es para ti. No esperes más. Para de quejarte. Si no te sientes bien contigo mismo, empieza a hacer cambios en tu vida. Si no te gusta y no eres lo suficientemente feliz, entonces busca la felicidad, porque la felicidad nos fue entregada hace muchos años, eones de años, para que nosotros fuéramos felices. ¿Te acuerdas cuando éramos pequeños que salíamos a la cuadra? Y entonces con los amiguitos jugábamos fútbol, así fuera con una tapita de gaseosa. Y a veces peleábamos entre nosotros. Pero en menos de 5 minutos ya nos estábamos reconciliando, porque éramos felices. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué pasó? Porque ahora no somos tan felices como antes. Porque ahora no respetamos al compañero, al amigo. Porque han surgido una cantidad de emociones negativas entre nosotros mismos. Pregúntate. Toma la iniciativa. Toma decisiones día a día. Al decidir, tomas decisiones trascendentales para tu vida, siempre y cuando tomes la iniciativa. Y a la vez,
tomas el control de tu vida. Decídete, haz las cosas, pero toma esa iniciativa. No espera que los otros decidan por ti. No esperes a que el otro tome el control remoto de tu vida y te diga lo que tú debes hacer. Porque muchas veces, cuando están tomando la decisión por ti, tú no estás a gusto. Tú no te sientes bien. Y cuando eso pasa, la situación empieza a empeorarse cada vez más. Porque yo sé que yo quisiera hacer otra cosa distinta. Yo quisiera tomar la iniciativa, pero es que no me dejan. ¿Cómo así que no me dejan? Yo tomo la decisión de hacer las cosas cuando yo quiera. Decida tomar esa iniciativa. Decida hacer las cosas que tú te mereces. Decide hacer las cosas que tú crees que están bien, pero para mejorar toda la vida, para seguir mejorando, para seguir alcanzando metas, para seguir siendo una buena persona, una persona que ha tomado la decisión de hacer cambios en su vida, cambios que van a radicalizar por completo las situaciones, las malas situaciones o las malas decisiones que he venido tomando. No busques la aprobación de otros. Dejas que ellos decidan por ti. Le entregas tu vida a desconocidos. ¿Acaso te subestimas? ¿Acaso los otros son los dueños de tu vida? ¿Acaso los otros son los que deciden qué es lo que debes hacer o no debes hacer? Y entonces, mis decisiones, ¿qué? Mis creencias, ¿qué? Mi situación, ¿qué? ¿Qué hago yo? ¿Cómo lo hago? Y entonces, ¿para dónde vamos? ¿A quién le debo responder si no es a mí mismo? ¿O es que los desconocidos son los que piensan por ti? ¿O es que son los desconocidos los que van a responder por ti y por tus actos? ¿O es que son los desconocidos los que van a definir qué es lo que tú debes hacer para que ellos después entonces se laven las manos y digan, eso fue usted la que lo hizo? ¿A dónde está tu iniciativa? ¿A dónde está tu responsabilidad? ¿A dónde está todo lo que debes hacer, pero porque tú lo haces? Y te subestimas. Piensas que tú no eres lo mejor. Eso suele suceder cuando yo le entrego la responsabilidad a otros, cuando yo permito que el otro piense, haga, diga y sienta por mí. Yo me siento mal. Y me siento tan mal que no soy capaz de responder ni siquiera a mí mismo, ni siquiera a las situaciones que yo debía haber tomado como una iniciativa, como una decisión mía, y no que los demás hubieran decidido por mí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es ese determinante de la fortaleza de la autoestima? ¿Qué me determina a mí que yo pueda tener autoestima? ¿Qué puede pasar cuando yo tengo baja autoestima y entonces yo decido tener la fortaleza suficiente para tener autoestima? Entonces es el momento de hacer cambios. Es un momento de hacer cambios en donde yo decida tener amor propio. Es el momento en el que yo decido valorarme tal como soy. Es el momento en el que yo decido tomar las riendas de mi propia vida. Tal vez en la niñez y en la adolescencia, según las vivencias que nosotros hayamos tenido, se forjaron en nosotros una serie de mensajes obtenidos en cada uno de ellos. Cuando nosotros nacemos, todos nosotros nacemos exactamente iguales.
Y de niño te decían, o les decían a tus padres, o a las personas que te cuidaban, qué niño tan bonito, qué niña tan linda. Y cuando fuimos creciendo, nos llenaban de halagos. Pero una vez empezamos a cumplir ciertos años, 2, 3 años, y empieza a haber una serie de situaciones traumáticas en esa niñez, que nos empiezan a decir, tú no sirves para nada, no vas a servir nunca para nada, defiéndete como puedas. Y en la adolescencia, pues entonces pasa lo mismo. Empezamos a tener algunas relaciones con algunos amigos, con algunas amigas. Encontramos la primera pareja y nos sigue reforzando toda una cantidad de programaciones, porque así se llaman. Y nos empiezan a programar, nos empiezan a meter en la cabeza que yo no soy nada bueno, que no sirvo para nada, que las cosas que yo voy a hacer en la vida no van a ser buenas, y que lejos de hacer las cosas bien hechas, pues yo siempre voy a estar en una cantidad de situaciones que no son las mejores. Y yo me lo creí. Y yo creí que sí era cierto. Porque es que era el otro el que me lo estaba diciendo. Era el otro el que estaba influyendo en mí. Era el otro el que estaba diciendo que yo no servía para nada. Pero como era mi amigo, como era mi pareja, como era aquella persona que tenía cierta influencia sobre mí, pues yo le creí. Y entonces, ¿cuándo voy a empezar a cambiar todo eso? Eso que pasó en mi niñez, eso que pasó en mi adolescencia, ¿cuándo voy a empezar? O siempre lo va a estar dando crédito a lo que digan los demás. Y es más o menos cuando grabamos algo, cuando hacemos que de pronto tengamos un espacio en nuestra cabeza en lo que yo voy grabando y grabando y grabando y se me quedan ahí por siempre. Y siempre voy a estar pensando en que, como lo dijeron nosotros, es la verdad. Pero no es así. Que tú tienes la autonomía de hacer cambios en tu vida. Las primeras influencias sobre nuestro autoconcepto entonces han surgido por un castigo sistemático, por negligencia o por abuso, porque nos castigan demasiado, porque nos dan duro y porque nos han dicho tú no sirves para nada. Cuando a un niño le graban eso en la cabeza, toda la vida se va a crecer creyéndose exactamente eso, que no va a servir para nada. O porque simplemente nos olvidan y nos dejan por ahí y nadie nos tiene en cuenta, no nos miran siquiera. Estamos por ahí y cuando de pronto se dan cuenta que estamos por ahí, es para castigarnos o para abusarnos. Y entonces eso va empezando a minar nuestro autoconcepto. Eso empieza a decidir que yo en la vida no voy a servir para nada, porque soy el receptor de esa tensión, de esa angustia de las otras personas, porque soy el receptor de lo que incluso les está pasando a ellos. ¿Y yo qué culpa? ¿Y yo qué es lo que debo hacer? ¿Cómo lo debo enfrentar? Ser el receptor de la tensión y la angustia de las otras personas no es mi responsabilidad, es la de ellos, pero a nosotros nos hicieron seguramente copartícipes de lo que les estaba pasando. Y en algunas oportunidades nos llegan a decir, de una manera malintencionada, es que todo lo que está pasando en esta casa es por culpa suya. Usted no debería haber llegado a este mundo, porque todo es culpa suya. Las primeras influencias tienen que ver con pertenecer a un círculo social. Pero si yo no quiero estar en ese círculo social que estoy
esperando para salir de ese círculo social. Las primeras influencias tienen que ver con el aspecto familiar. Y ese aspecto familiar también tiene muchas influencias sobre las cosas que yo digo, las cosas que yo pienso. La familia y mi círculo social son las que a veces nos dañan por ese perjuicio que nos están haciendo. Y nosotros definitivamente tomamos eso como si fuera verdad. Y lo que estamos haciendo es todo lo contrario. Nos estamos llenando de prejuicios. Los prejuicios que los otros tienen. Y en ese sentido, lo único que hay son maltratos. Y hay ausencia de halagos. Hay ausencia de calor. Hay ausencia de afecto. Hay ausencia de interés. Y no nos tienen en cuenta para nada. Solamente para castigarnos. Pero halagos no hay. Abrazos, pues que tampoco. Calor humano, muy poquito. Si nos abandonan por ahí para que yo haga lo que yo quiera, muy poquito. Afecto, nada. Interés, tampoco. Hace muchos años nuestros padres les prohibían decirle a sus hijos te amo. Pero hoy en día las cosas han cambiado y ya nuestros padres nos están entregando una cantidad de halagos. Halagos que hacen que nosotros podamos diferenciar las cosas. Pero cuando no hay amor, si no reprimendas, las cosas no están bien. Y no están bien porque tal vez no hemos tenido la oportunidad de enfrentarnos a nosotros mismos. Cuando yo me enfrento y entonces empiezo a tener autoconcepto, a tomar decisiones, las cosas entonces cambian. Y cambian para bien. Hay vivencias posteriores que son las que influencian sobre nuestro autoconcepto. Vivencias como acoso laboral, cuando hemos estado trabajando, acoso sexual también, intimidación, relaciones abusivas, estrés, eventos traumáticos que han forjado nuestra personalidad, nuestra pobre personalidad, porque realmente eso no es lo que soy yo. Y me pongo máscaras para mostrarme ante el mundo que es que yo soy esto o soy lo otro, y mentiras, estoy viviendo la vida de otros. Estoy haciendo lo que los otros me obligan a hacer. Estoy haciendo lo que los otros me proponen hacer. Estoy haciendo lo que los otros quieren que yo haga. Y la influencia a veces es tan grande que nosotros no nos damos cuenta de lo mal que estamos obrando. Y a veces pensamos que estamos obrando bien, porque es que es el otro el que me lo dijo. De modo que si a mí el otro me dice, tírese por este precipicio, entonces yo me tiro por el precipicio porque fue el otro el que me lo dijo. ¿Hasta cuándo voy a empezar a tomar mis propias decisiones? ¿Hasta cuándo voy a permitir que los otros tomen las decisiones por mí? ¿Hasta cuándo? ¿Quién es el responsable de mi vida? Pues el responsable de mi vida soy yo. Y ahí es donde yo empiezo a tomar mis propias decisiones. Mi autoconcepto sabemos que debe cambiar. Y debe cambiar para bien. Debe cambiar para que nosotros tengamos en cuenta que es que yo soy capaz de tomar mis propias decisiones.
y que yo soy capaz de ejercer mi propio liderazgo y que yo soy capaz de tomar las cosas como las debo hacer, no como los otros me lo indiquen. Y entonces, ¿cuál es la raíz de la baja autoestima? ¿Qué es lo que realmente nos está pasando? ¿Qué es lo que realmente tenemos como un poco amor y un poco reconocimiento por nosotros mismos? Mientras vamos creciendo, entonces vamos tomando las voces de personas que fueron significativas para nosotros. ¿Y cómo no creer en nuestros padres? ¿Cómo no creer en nuestros mayores? Si ellos han sido las personas que nos han guiado, si ellos son las personas que nos han mostrado el camino, o bueno, lo que ellos creen que era el buen camino. Y nosotros vamos creciendo. Cuando éramos pequeños, nosotros éramos como unas esponjas. Todo lo que recibíamos lo íbamos aprendiendo, de cualquier manera, fueran acciones buenas o no tan buenas, fueron situaciones buenas o no tan buenas, fueron legados, enseñanzas, trabajos, que aunque fueran las que ellos creían que eran lo mejor para nosotros, de pronto no fueran los mejores, pero nosotros aprendimos. Y aprendimos porque esa era nuestra vida. Ellos nos inculcaron, nos dieron esos primeras enseñanzas, nos dieron esas primeras alternativas para poder aprender. Nuestras experiencias crean una base importante acerca de lo que nosotros hoy en día somos, porque eso somos, y crecimos a imagen y semejanza de ellos, y crecimos teniendo un patrón de comportamiento, un patrón de enseñanzas, crecimos teniendo unas relaciones muy buenas, pero afianzadas en lo que ellos nos estaban enseñando a nosotros, afincadas en una serie de propuestas, de enseñanzas que eran las de ellos, con sus limitaciones, con sus creencias, con sus formas de ver la vida, pero así nos enseñaron a nosotros. Y nos enseñaron de tal manera que nosotros ya somos, de adultos, muy buena parte de lo que fueron ellos. Y no solamente hablo de nuestros padres, sino de otras personas. Y entonces tenemos, por ejemplo, nuestros vecinos. Entonces tenemos, por ejemplo, la persona que más creíamos, en la que nosotros mirábamos como una autoridad, en la que nosotros creíamos que era la persona que nos iba a guiar y enseñar, en la persona que nosotros pensábamos como aquel policía que nos estaba enseñando, como aquel cura que nos estaba enseñando, como aquel maestro que nos estaba enseñando, pero también como aquellas personas que estaban en la calle, que nos enseñaban cosas que no eran tan buenas en ese momento. Porque como yo estaba aprendiendo, yo no tenía ninguna decisión sobre ese tipo de cosas que me estaban enseñando. Yo simplemente estaba aprendiendo y no sabía diferenciar entre lo que era bueno y lo que no era tan bueno. Por eso fuimos aprendiendo. Y por eso entonces esas enseñanzas se convierten en unas enseñanzas en las cuales yo empiezo a tener unos pensamientos, que son pensamientos transversales o pensamientos sesgados. Pensamientos transversales o sesgados significa que son pensamientos que parten de una sola persona, pero que no es la generalidad de las personas. Es posible que esa persona estuviera equivocada. Es posible que esa persona quisiera enseñarnos cosas que no debemos aprender y solamente
tenemos un solo referente que es esa persona. Si hubiéramos tenido más personas a mi lado que me enseñen cosas distintas, pues entonces yo tendría la oportunidad de saber elegir qué es lo que más me conviene. Pero mi padre me enseñó una cosa y cuando nosotros estábamos pequeños decíamos, eso me lo enseñó mi papá, o eso me lo enseñó mi mamá, o eso me lo enseñó mi tío, que eran mis referentes más importantes, eran mis héroes en ese momento. Esas personas influyeron de tal manera que cuando quise ya crecer, cuando ya empecé a crecer, fui tomando su lugar. Y cuando tomo ese lugar con una fe, con una creencia ya arraigada, se hace mucho más difícil ponerla en duda. Porque yo siempre pensé que esa persona siempre tenía la razón, que esa persona siempre era la que sabía cómo eran las cosas, porque pensé que esa persona siempre sabía qué es lo que a mí me conviene, debido a su tendencia a mantener y a reforzar ese pensamiento que es sesgado, porque me lo repetía una y otra vez. Y nos decían, acuérdate. Cuando me decían, acuérdate, me están reforzando ese pensamiento. Cuando me decían, no se te olvide, también entonces nosotros empezábamos a creer ese tipo de cosas. No se te olvide que es que debes callar. No se te olvide que debes mantener la calma. No se te olvide que debes hacer cosas. Y a veces nos dicen incluso, cuando estábamos por allá en la escuela primaria, si le van a pegar, no se deje. Acabe con el otro también. Y ahí es donde empiezan los problemas. Ahí es donde empiezan las situaciones difíciles. Porque solamente es un solo comentario de una sola persona. Tal vez otra persona te habría dicho, cuando alguien te ofenda, ve y busca a la profesora, ve y busca al profesor, ve y busca a alguien mayor para que te defienda, para que sepas qué tienes que hacer en esos momentos. Pero como solamente estábamos haciendo caso a uno solo, tal vez ese no era el mejor concepto que yo debía haber recibido en alguna oportunidad. La interpretación, esa misma sesgada, esa misma interpretación que solamente proviene de una sola persona, significa que siempre va a haber distorsión, que siempre va a haber una sola de las tantas opiniones que pueden existir, pero solamente estoy atendiendo a una. En el significado que conecta con una experiencia, es decir, cuando nosotros tenemos la posibilidad de estar aprendiendo de alguien, si yo solamente aprendo de una sola persona, estoy aprendiendo sus experiencias, su sola experiencia. Pero cuando yo tengo la oportunidad de compartir con más personas y otras personas me dicen de alguna manera cosas un poquito diferentes o que complementan, yo puedo empezar a hacer comparaciones y tomar la decisión por mí mismo. Pero normalmente eso es lo que no hacemos, porque le creemos a una sola persona. Puede transformar la percepción negativa, y para poderlo hacer, entonces es necesario empezar a tomar conciencia, comenzar a cultivar la capacidad genuina de reconocer sin vergüenza, sin pena, sin temor a una serie de comentarios que se pueden hacer de fortalezas y virtudes, porque tú tienes fortalezas y virtudes, que todo eso que me estaban diciendo tal vez no era lo mejor para mí. Y cuando yo reconozco eso, cuando yo sé eso, entonces es necesario empezar a integrarlas al desarrollo de la misma vida mía, a tener mi propio criterio, a hacerla de la manera más saludable, a entender que yo también tengo la posibilidad de pensar por mí mismo y de definir si me gusta o no me gusta, y de definir si eso no es así. A veces nos han dicho, vote por fulanito que es el mejor,
y nunca me preguntan, ¿y usted qué opina? ¿A usted le parece bueno? A veces me han dicho, mire, es que tal personaje es una mala persona. ¿Y qué tal que yo opine lo distinto, de manera distinta, diferente? Cuando yo empiezo a reconocerme, cuando yo empiezo a saber que tengo fortalezas, que tengo virtudes, que soy un ser humano con una cantidad de cosas importantes para mí y para aportar a la sociedad, entonces comienza a amarte a ti mismo. Comienza a entender que es que yo soy importante, primero para mí y segundo para los demás. Pero yo empiezo por mí mismo, a darme cuenta que eso es necesario, darme cuenta. Y entonces en esta época, en este momento, es necesario empezar a despojarnos de ciertas cosas. Y dirán, pero ¿cómo así que despojarnos? A veces no es tan importante la ropa que uso. A veces no es el dinero que tengo o que consigo. A veces no es la casa en donde vivo. A veces no son las cosas que tengo. Lo que más importa es ser yo mismo, ser auténtico. Lo que más importa es lo que yo tengo en mi interior, en mi capacidad de observar, en mi capacidad de discernir, en la capacidad de decidir, en la capacidad de amar. Primero, empieza por ti mismo. Empieza a amar a ti mismo. Empieza a reconocerte como un ser humano valioso. Y reconoce que tienes muchas cosas que dar y muchas cosas que darte. Empieza por reconocer que las cosas no son como me las enseñaron antes. Que yo tengo la valentía de saber que soy importante para mí mismo, pero también para los demás. Que es importante tener seguridad y que cuando va a tener que tomar una decisión, pues yo la tomo seguro de lo que yo estoy haciendo, de lo que yo estoy decidiendo. Si yo decido, por ejemplo, tener una empresa, pues yo estoy seguro de lo que estoy haciendo. Si yo estoy seguro de independizarme para vivir una vida mejor, entonces eso es lo que yo estoy haciendo. Yo sé que lo estoy haciendo y lo estoy haciendo bien. ¿A partir de qué? De eso que estábamos diciendo. De que me amo, de que me respeto, de que me valoro, de que tengo admiración por mí mismo, de que tengo las suficientes herramientas para decidir por mí mismo, de que tengo la suficiente conciencia. El significado de conciencia significa que tengo mucho conocimiento. El significado de conciencia significa que he aprendido a hacer muchas cosas en la vida y que yo le puedo aportar no solamente desde mi experiencia, sino desde lo que yo he podido saber y conocer, y empezar a dejar cosas tan triviales para poder enseñarle al mundo, a mi mundo, y empezamos por nuestra propia familia. Qué bueno sería que yo pudiera entregarle toda mi mejor potencialidad a las personas que realmente yo amo. Los sufrimientos de niño ya pasaron. Todo eso cambia. Cuando tomo la decisión de cambiar, es porque ya todo eso cambió, ya todo eso pasó. El amor, el autorrespeto, la autovaloración son importantes. Decide entonces empezar a cambiar. Interpreta los hechos de la mejor manera. No vivan en la miseria espiritual ni emocional. Vivan su vida auténtica. Dele poder a los decretos de las palabras. Cuando yo decreto algo malo, pues algo malo va a suceder. Cuando yo decreto las cosas buenas, pues las cosas buenas van a suceder. Conéctate con ti mismo y con la vibración positiva contigo mismo. Vibra en positivo y haz las cosas como crees tú
que deberían ser de la mejor manera. Así que llegó tu hora. Ámate a ti mismo. Empieza por ti mismo. Ámate. Es tu hora. Para de criticarte. Para de dejarte tan duro. Deja que seas tú mismo, auténtico. No te critiques tanto. No te des tan duro. ¿Y cómo lo vas a hacer? No te atemorices. Empieza por acabar todas aquellas malas programaciones que has tenido durante toda tu vida. Y empieza por hacer de ti una nueva persona. Es tu hora. Crea un sustituto de una imagen positiva y cambia todos aquellos pensamientos negativos que tiene. Empieza por saber qué es lo bueno de la vida y lo bueno de la vida para ti, y quita de tu mente todas aquellas cosas negativas que te han sucedido, todas aquellas cosas que no son buenas para ti. Empieza por ti. Sea agradable, sea amable, sé paciente. Y esas cosas no se consiguen de la noche a la mañana. ¿Y cómo lo vas a hacer? Como el jardín, que a medida que se va sembrando en el subconsciente, vas empezando a regarlo. Y cuando florece, florecen cosas distintas, diferentes, mejores y mejores pensamientos todos los días. Es necesario que observes que esas malas hierbas que antes tenías, o esos pensamientos negativos antiguos, van saliendo de tu vida, y empiezas a bloquearlos para darle paso a nuevos pensamientos, mucho mejores, para darle una visión completamente distinta, para ti y para todos los que te rodean, porque no solamente tú sufres cuando no estás bien contigo mismo, los demás también sienten y también ven el sufrimiento en tu sufrimiento, que ellos también sufren exactamente igual. Todas las cosas nuevas llevan tiempo, requiere práctica. Esto no se hace de la noche a la mañana. Cambiar mis pensamientos no se hacen de la noche a la mañana, pero empieza a pensar, empieza a escribir, empieza por pensar en qué es lo que vas a cambiar en tu vida, de cómo lo vas a lograr, de quiénes te pueden apoyar en determinado momento, pero empieza por ti mismo, tú solo. Sea amable con tu mente. Siempre dale lo mejor, cosas que tu mente acepte como una verdadera lección de vida. La responsabilidad es la sensación consciente de cómo responder a una situación o a una idea. Entonces empieza por responsabilizarte. No culpes a nadie. No metas a nadie en problemas, porque te estás metiendo también en problemas. Asume tu responsabilidad por lo que te corresponda. Y cuando tú estás obrando de buena manera, pues tu responsabilidad es responder precisamente por esas cosas que estás empezando a ver. Esa es tu responsabilidad. Esa es tu valía. Eso es lo que necesitas para poder empezar a cambiar tu mente. Sea amable con ella, con tu mente. No le des cosas negativas. La crítica crea la culpa, y la culpa busca castigo, y el castigo crea dolor. No critiques a nadie, porque cuando tú criticas, entonces también te estás criticando, estás viendo esas falencias que has tenido tú en tu vida. Cuando tú criticas a los demás, es porque yo estoy viendo lo que yo quisiera tener, lo que yo quisiera hacer, y eso crea y genera gran dolor. Sea amable. Y ser amable implica parar toda la culpa. Yo no soy culpable de nada. A mí me enseñaron, y esas enseñanzas fue las que yo aprendí de niño. Todo castigo y todo dolor los aprendí de pequeño. O sea que yo no tengo ninguna culpabilidad absolutamente de nada. La culpa no existe.
existe la responsabilidad. Y por ello es importante que te des cuenta que es tu hora de empezar a hacer cambios. Hazte algunos regalos, relájate, lee un buen libro, instrúyete, medita, haz oración, ora, para que entonces tengas la paz que necesitas, para que tengas la reflexión que necesitas, para que tengas la posibilidad de mejorar tu vida con buenas acciones y con buenos pensamientos. Elógiate a ti mismo. Nadie, absolutamente nadie, te elogia como tú mismo. ¿Y cómo lo vas a hacer? Siente que te mereces. Sientes que eres un privilegiado. Estás aquí y estás en este momento con todo el merecimiento de cualquier ser humano, igual que todo el mundo, porque tú vales, porque tú eres importante para ti mismo y también para muchas otras personas. ¿De dónde viene ese pensamiento? ¿De dónde vienen esos pensamientos que de pronto fueron aprendidos y fueron aprendidos por otras personas? ¿Cuál es el sentido del merecimiento de esa infancia? ¿Qué te quitaron en la infancia? ¿Qué no te dejaron ser? ¿Acaso no te dejaban hacer las cosas que querías? ¿Acaso te quitaron la alegría? ¿Acaso te quitaron la risa? ¿Acaso te quitaron lo que más tiene un niño, que es el amor? Entonces empieza a hacer cambios, porque siempre es bueno empezar, en cualquier momento. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿A qué estás dispuesto? ¿Qué quieres cambiar? ¿Quieres cambiar? Pues entonces empieza. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué viniste a este mundo? Empieza a preguntarte. Y cuando encuentres la respuesta, te vas a llevar una sorpresa muy grande, porque tal vez no lo hayas empezado a pensar. Porque tal vez no hayas tenido la oportunidad de ver las cosas como se deben ver. Apóyate. Siempre apóyate. Que tus decisiones no sean a la ligera, sino que siempre sean teniendo la fe y la confianza de que lo que estás tomando como decisión es importante para ti y para todos los que te rodean. Termina con todas tus negatividades, los celos, la envidia, el odio, la tiranía. Todos esos son emociones negativas y es necesario que empieces a sacarlas de tu vida, porque eso no eres tú. Esos son solamente máscaras, máscaras con que tú te presentas ante el mundo y máscaras con las que algunas veces o alguna vez te has presentado para que te miren y ni siquiera que te respeten, sino que te tengan miedo. Y por ahí no es. Cuida de tu cuerpo, haz ejercicio, apóyate con eso, empieza por ti mismo y empieza por decir y por decidir. La práctica del amor propio es poderosa. La práctica del amor propio es necesaria. Empieza por quererte. Mírate al espejo. Empieza por saber qué es lo que necesitas. Y cuando te comprometas, vas a decir esta frase: estoy dispuesto a dejar marchar todo lo que no funciona en mí. Te dejo esa reflexión y te dejo este primer ejercicio. Escribe acerca de cómo
se ha criticado hoy usted mismo. Escriba a quién quiso de complacer y con quién ha querido quedar bien. Escribe con quién se ha comparado y de qué manera lo ha hecho. Escribe algo que usted considera que haya fracasado. Escriba por qué y por qué considera que es un fracaso. ¿Cómo se siente? Escriba qué ha aprendido. Y el otro, mira este ejercicio. Mira la frase y escribe 3 palabras que te inspiren esta cita. ¿Y qué significa esta frase para ti? Felicidades. Muchas gracias.